Mira, empezamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su interés, por su participación. Les recuerdo, estamos en este esfuerzo de realizar el ciclo de conferencias del Sechimex que venimos realizando desde el 2015, ahora en esta modalidad vía Zoom. Yo les recuerdo también que las conferencias vía Zoom ya casi 300 conferencias desde el 2005 se encuentran en el portal. Con lo cual pues los invitamos mucho a hacer uso de ellas. Yo creo que son un eh, muy interesante acervo, ya en algunos casos histórico, de temas específicos en la relación entre México y China y el conocimiento sobre China, ¿no? Eh, yo les recuerdo, vamos a tener en las próximas semanas todo un grupo de interesantes conferencias. En la próxima semana nos va a acompañar la profesora Liliana Arzovska del Colegio de México sobre temas de obras literarias, un tema muy diferente al tema de hoy, y temas de medio ambiente, de relaciones internacionales, históricas, etcétera. Este ciclo lo tenemos contemplado para mayo y junio, y después habrá que ver a qué nos lleva esta pandemia internacional, ¿no? En cuanto yo les diría, el formato del ciclo de conferencias, yo les recuerdo que lo que hemos convenido es realizar una conferencia de una media hora, máximo 45 minutos. Yo le llamaré la atención por ahí al doctor Manuel García Ramos a los 35 minutos, para decir que le quedan unos 10 minutos tal vez. Y el formato de discusión va a ser vía chat. Yo les pido enviar, empezando probablemente un par de minutos antes de que el doctor Manuel García Ramos inicie, tal vez cuando empiece con sus conclusiones, ahí empezar a enviar las preguntas vía chat. Yo me voy a permitir juntar algunas preguntas y hacemos una, dos rondas de preguntas y con eso finalizaríamos. Terminamos a más tardar a las 11:30 de la mañana, ¿no? En cuanto al doctor Manuel García Ramos, yo les recuerdo, él está actualmente realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, es doctor en Economía por la UNAM, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido un grupo de distinciones y premios. En el 2017 obtuvo el Premio Internacional de Investigación Emilio Fontela, otorgado por la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output y la Universidad de Oviedo. También obtuvo el primer lugar en el Premio Internacional de Documentos de Trabajo por parte del Banco Central de Bolivia. Fue becario también del programa de becas del Sechimex en 2018, y yo les diría es un especialista en en temas industriales, de empleo, del uso de matrices de insumo producto en México y en otros países, y creo que su trabajo se circunscribe también en el trabajo que se ha venido haciendo por todo un grupo de investigadores en el uso de matrices de insumo producto sobre China, sobre México y sobre la relación entre ambos países, ¿no? Pues muy buenos días, Manuel, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco al doctor Enrique Dussel el haberme invitado a esta presentación que ya empezó originalmente desde febrero, marzo, ¿no? Y ya ocurrieron muchas cosas en la universidad y ahora en el mundo. Entonces, es una alternativa muy interesante para compartir estos trabajos porque incluso veo aquí a muchísima gente interesada, ¿no? Tanto alumnos, buenos amigos. Eso es bastante, ¿no? Estas convocatorias del Sechimex siempre tienen bastante convocatoria. Entonces, voy a tratar de ser breve.
aquellos que me conocen en estos trabajos saben más o menos de qué se trata. Es el análisis que ahora le llaman de complejidad económica, en el que se trata de analizar casos particulares, pero dentro de un caso general, ¿no? Es decir, al analizar un país, se analiza simultáneamente al resto. Y en este caso voy a mostrarles el análisis que se hace sobre la demanda y oferta de empleo por parte de China y México, y hacer una cuantificación para saber dónde está su posición, ¿no? En el mundo. Quizás anticipando un poco esto, eh, l- lástima de los datos, que como ustedes saben, las matrices internacionales de insumo producto son difíciles de crear, que se tienen que compaginar muchísimos datos. Entonces, los datos van solamente del 96 al 2011, pero en un buen panorama de lo que está pasando. En realidad, ustedes van a ver los patrones sistemáticos que hay, y esos con los datos recientes de las matrices, pues se mantienen. Compartí con ustedes el link en las primeras líneas del chat. Está el link para el documento completo. Este documento se trabajó en el programa de becas de investigación sobre China del CECHIMEX, donde afortunadamente participé como becario. Se trabajó y fue publicado en la revista de Economía Laboral de España en el número 16 en el número 1 del 2019. Entonces pueden ustedes consultarlo, y les voy a compartir la presentación de este trabajo para que platiquemos sobre él, y así todos estemos en la misma sintonía. El título del trabajo completo es Oferta y demanda de empleo para la producción internacional de bienes y servicios finales. Analiza el caso de México y de China. Ahí hubo un error, pero es para los dos países. Y para otros países, para poder comparar a estos dos en cuanto a su posición en la red internacional de oferta y demanda de empleo, que a su vez refleja la red internacional de producción de bienes y servicios. Eh, este trabajo nace porque se observa desde hace mucho tiempo en la teoría económica, en la teoría del empleo, teoría de la producción, el comercio internacional, de que existe una relación muy, muy estrecha entre comercio internacional y el empleo. Para cualquier país en la actualidad, para producir algo, necesita no solo de insumos internos, sino también externos. Y estos insumos también pueden ser en términos de capital humano. Entonces, también se importan personas de dos formas distintas, y también se exportan personas de dos maneras diferentes. Esta manera de importar vienen en dos términos, tanto físico, es decir, se contratan personas y esas personas vienen al país y al país residente, o hay personas que sin salir de su país trabajan para producir una parte de los insumos necesarios para la creación de bienes y servicios de mi país. Entonces, tanto la exportación de bienes y servicios genera empleo interno. Eso es importante, y simultáneamente creamos empleo externo en este flujo de personas. Lo importante de este trabajo es que no analiza las salidas o las llegadas de personas de un país. Vamos a trabajar con el empleo que se contrata en otros países fuera, y el empleo que dentro de nuestro país se dedica a la producción de los bienes y servicios de otros países. Eh, lo importante es que al final esto es parte de por qué uno se sube a las cadenas globales de valor, como nos han sugerido a lo largo de estos años, ¿no? Porque el participar en estas grandes redes de comercio genera o debería generar empleo. Parte de este trabajo consiste en determinar cuánto empleo se está generando por participar en la red mundial de comercio. Entonces, para definir hay dos partes importantes, que es el origen y destino del empleo. Este origen y destino debemos de pensarlo como las dos caras de una moneda. Es oferta y demanda de personas.
las personas que se encuentran en un país determinado, el país, los usos que le puede dar es satisfacer su propia demanda de creación de bienes y servicios, o una parte de la población está sin salir del país, se encuentra empleada, pero para producir insumos para otros países, ¿sí? Y por otro lado, el origen del empleo para producir mis bienes y servicios es de externo e interno. Es decir, nosotros también como país, México, contrata servicios de otros lados para que produzcan una parte de los insumos necesarios para los bienes y servicios de nuestro propio país. Entonces, al final siempre estamos pensando en qué entra y qué sale. Entonces, con base en un enfoque bien interesante que viene desde Prebisch, que es el enfoque, en este caso, neoestructuralista, vamos a asumir que los países periféricos, los países que se encuentran fuera de estos países centrales, poseen estructuras económicas especializadas y heterogéneas, ¿sí? Es decir, México, algunos países de América Latina son países que viven en la periferia, que son parte de la periferia y que siempre están especializados en ciertas producciones y además son heterogéneos porque poseen técnicas distintas, tecnología diferente. Mientras que los países del centro, como a la manera de Prebisch, poseen estructuras económicas diversificadas, se enfocan en diferentes productos, en diferentes procesos, incluso en términos de valor agregado, y son homogéneas, son bastante integradas. Ahora, lo importante de este enfoque neoestructural es que ambos países se enfrentan problemas cualitativa y cuantitativamente distintos. Eso es importante porque para aquellos que les gusta la econometría como a su servidor, de repente los supuestos de que todos los países son homogéneos, todas las tecnologías es única, eh, los comportamientos de un país A es igual al país B, bueno, en este caso no se mantienen y además es bastante lógico, ¿no? Un país que se encuentra, por ejemplo, nosotros tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, hay otros países que se encuentran en posiciones estratégicas geográficamente, ¿no? Pero se encuentran quizás no en una posición interesante para el mercado internacional. Entonces, esto es súper importante, la heterogeneidad, ¿no? Que no hay países modelo. Por lo tanto, también es importante que no se puede estudiar por separado. Generalmente cuando vemos los trabajos que hay rigurosos de econometría, donde se hacen modelos para un país, para México, Estados Unidos, China, Japón, para cualquiera, solo lo hacen de manera univariada, ¿sí? En el sentido de que se aísla el país y entonces se empieza a analizar cómo es su comercio, exportaciones, importaciones, empleo, pero aislado. Y estos modelos, este enfoque, lo que nos dice, y además es interesante, es hay que analizar ese país individualmente, pero también que es parte de una red y que esa red se transforma de acuerdo a la dinámica de los países que nos interesan. Entonces, todo, todo es parte de todo. Eso es lo que tenemos. Entonces, con base en esta parte teórica y gracias también a los sistemas computacionales en la actualidad, a diferentes alternativas teóricas como es el análisis de sistemas complejos que nos permiten, que nos proporcionan herramientas computacionales para hacer estos análisis de un país, pero sin perder de vista la red. Les vamos a proponer que en este trabajo los siguientes son los objetivos. Vamos a analizar la oferta y la demanda de empleo para la producción internacional de bienes y servicios, pero como un sistema simultáneo, heterogéneo y entretejido. Esa es la parte de la palabra complejidad, ¿no? Que todo está, todo es parte de todo. Entonces, a través de esta metodología que les voy a presentar, que se desarrolló en el CECHIMEX, se va a cuantificar la generación directa de empleo. En un segundo artículo que está ahora en dictamen, se va a analizar la generación directa e indirecta de empleo. Aquí solamente es lo que se demanda, lo que se oferta en términos de la red.
Y lo más interesante, lo más importante es mapear la oferta y la demanda de empleo para darnos cuenta del panorama internacional con otras herramientas distintas a solo los números. También es importante la parte visual. Y, por supuesto, cuantificar la importancia relativa de México y de China. Con base en algunos trabajos, incluso varios, unos muy interesantes que se han publicado en el Sechimex, algunos que también su servidor ha trabajado, es posible analizar la oferta y demanda de empleo como un sistema insumo-producto, como un sistema que le llaman un sistema de red, ¿sí? Una vez que se hace esta modelización matemática, que no es muy compleja, básicamente son matrices, matrices inversas, se hace un análisis a través de una red compleja que no es otra cosa más que un grafo ponderado dirigido. Un grafo ponderado dirigido es una representación bidimensional de un sistema multidimensional en el que se pueden observar de manera simultánea un caso particular, un país determinado y el entorno en términos de la red. Y entonces lo que se obtienen son diferentes parámetros, parámetros dinámicos que nos ayudan a mirar su evolución de manera gráfica y de manera también analítica. Se van a utilizar o se utilizaron los datos de comercio de empleo, con una increíble base de datos que posee la OSD del 2018. También hay datos en la actualidad, pero no hay para todos los países. En este caso, solo el análisis se hizo para aproximadamente 50 países entretejidos y se pueden utilizar más. Pero bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es la matriz de oferta y demanda de empleo para la producción internacional de bienes y servicios. A la oferta también le podemos llamar uso, cómo utilizamos el empleo interno o externo para generar los bienes y servicios, y o también pensando en esta doble cara, el origen de ese empleo para el resto del mundo. Entonces, lo que podemos ver en esta tabla, en primer lugar, déjenme activar mi mouse porque acá está. En primer lugar, lo que podemos ver por columna es el país de destino y por fila el país de origen. Donde se encuentra P1, P2 hasta Pn son los países, cualquiera el país I del mundo. Y por otro lado se encuentra el resto de los países, el país del país 1 hasta el país N. El elemento EIJ es el empleo en mi país que se utiliza para la producción internacional de bienes y servicios. Es todo el empleo que se encuentra en mi territorio, pero que se va a utilizar para la creación para cubrir las necesidades del resto del mundo. De esta forma, la suma por fila nos va a dar el empleo total para la demanda externa, ¿sí? Por columna es todo el empleo que viene de fuera, todo el empleo que yo como país sede he contratado en el resto del mundo. De esta forma, nosotros podemos tener todo el empleo total de una economía determinada, o sea, tanto por I como por J, es el empleo total, y entonces la diferencia nos da, por ejemplo, por fila, es el empleo para la demanda interna, es todo N, en este caso NI, es el empleo en mi país que se dedica a satisfacer mis necesidades de bienes y servicios. Y por columna, es de igual forma, estas dos, es el mismo concepto, es todo el empleo que se encuentra en mi país para determinar. Es un sistema cerrado, un sistema recursivo, está en equilibrio, aunque pueden haber ciertos desequilibrios en el sentido de que el empleo que se oferta puede ser mayor o menor que el empleo que se demanda, ¿no? Pero al final, el sistema, como ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha, el sistema está en equilibrio, o sea, es decir, no podemos contratar a extraterrestres, no podemos tener o exportar para el resto del universo, ¿no? Todo lo que está aquí, la demanda y la oferta de empleo se queda aquí, ¿no? Entonces, con esta tablita que
que está mucho más detallada en el trabajo, podemos construir o podemos observar las siguientes piezas, ¿no? El elemento es el número de personas en el país Y empleadas en la producción de bienes y servicios para el país J. Luego, por filas, son los usos que el país Y le da a su empleo total. 1, satisfacer la demanda externa, y 2, satisfacer la demanda interna. Por columnas, el origen del empleo es para satisfacer mis propias necesidades, es empleo interno y empleo externo. De esta forma vamos a obtener por cada fila una ecuación que es Y. Esa ecuación nos está diciendo que el empleo total lo podemos dividir en dos. Empleo para satisfacer el resto del mundo, que es XY, y empleo para satisfacer mis necesidades, que es NY. La otra cara de la moneda es por demanda. Yo para satisfacer en mi empleo total está dividido entre el empleo que yo importo, en estos términos relativos, y el empleo que ya se encuentra en mi país, que es el doméstico, D, y M, que es el que se importa. Con esto se puede generalizar en dos sistemas de ecuaciones simultáneas, de manera muy fácil, que es esta en términos de matrices. Es la primera ecuación, Y igual a E mayúscula I más N, y por el otro lado de la demanda es YT igual a un vector I transpuesto por la matriz E más el vector transpuesto de la demanda de empleo interna, que es el empleo doméstico. Para no marearlos tanto, porque además esa parte la pueden ver en el texto, vamos a tener unos supuestos en el que esas proporciones de empleo que oferto o que demando van a permanecer constantes, es decir, no van a cambiar, que es un supuesto fuerte, en el sentido de que esas proporciones se mantienen constantes y de alguna forma advierten que hay una única función de producción. Ese es un guiño para los que les gusten este tipo de cosas, pero bueno, al final solo es para poder generalizar y poder hacer algunas manipulaciones algebraicas y poder generar dos modelos, que son estos que están enfrente de ustedes, que es un modelo de oferta de empleo y de demanda de empleo. Esos modelos, lo que va a contener, por ejemplo, en la matriz L, la matriz inversa, haciendo referencia a la matriz de Leontief, es todo el empleo que genero directa e indirectamente el país determinado Y. Es decir, cuando México quiere satisfacer su producción de bienes y servicios finales, es uno, el empleo que ya está dentro, y cómo va generando de manera directa e indirecta demanda de empleo, cómo beneficia al resto de la red. Por el otro lado, la segunda expresión, la matriz G, lo que nos está dando son todos los efectos, cuánto empleo el resto del mundo demanda de mi economía. Es decir, cuando el resto del mundo, para satisfacer una unidad adicional de bienes y servicios, cuánto empleo genera para mi país. ¿Sí? En este caso para México. Son los beneficios al final, ¿no? Lo que nos interesa es que el resto del mundo nos arrastre en generación de empleo. Entonces, las dos partes son súper importantes. Entonces, vamos a crear una serie de indicadores que están en el documento que les acabo de mandar. Primero es la demanda de empleo. Es un indicador muy sencillo que vamos a obtener para ver la proporción de personas empleadas en el resto del mundo para la producción de mis bienes y servicios y respecto al empleo total. Y por otro lado, la oferta de empleo, que es la proporción de personas empleadas en mi país para la producción internacional de bienes y servicios del resto del mundo, también respecto al total. Y por último, un indicador para ver la posición relativa de mi país es la posición. Esa es para saber dónde se encuentra mi economía. Es decir, si es una economía que depende más de la oferta externa, de la demanda externa de empleo, o genera más empleo para el resto del mundo. Esa es la idea de estos dos indicadores. Déjenme compartirles. Aquí está. Y voy a presentar los resultados. Primero, pensé mucho en esta tabla, qué datos presentarles, porque al final siempre marean.
Lo bueno es que frente a nuestras pantallas tenemos una disposición más amplia y entonces no se pierde tanto como estar en una sala de conferencias. Pero bueno, aquí están los indicadores básicos de nuestros datos. Encuentra China, por supuesto, y México, pero también otros datos para que ustedes puedan comparar. Y se encuentran los indicadores, el primero que es YI entre Y, que es el empleo, la participación del empleo de un país determinado en el empleo del resto del mundo, que es el primer indicador. Como ustedes pueden ver, el país que tiene una participación descomunal por su densidad de población también es China, que tiene una participación del 37%. Le sigue India, los dos países con mayor densidad poblacional. No hay ninguna sorpresa en eso, que con su empleo es muy importante. Podemos ver México, la importancia que tiene. O sea, México siempre es un país muy interesante porque es muy importante en muchos sentidos. El problema es cómo se manejan cierto tipo de políticas económicas para el beneficio de toda la población. Pero bueno, en todos estos países es cerca del 95% del mundo. Entonces, en estos países se encuentra un patrón sistemático muy interesante. Luego, la siguiente variable MI entre YI, solamente es cuánto empleo demanda, cuánto empleo directo demanda cada uno de los países. Y XY es cuánto empleo exporta, o sea, cuánto empleo el resto del mundo necesita de ese país, ¿sí? Lo que podemos ver es que del empleo total, para China, China es uno de los países que importa muy poco empleo, es decir, contrata muy pocas personas externas para generar sus bienes y servicios. Entonces, vean, por ejemplo, China, India, Rusia, Brasil, eh, importan poco empleo en ese sentido. Pero si miramos ahora qué tanto exportan, podemos ver ahora grandes cambios, ¿no? Alemania, Rusia, Francia, son Corea, estos países, Corea que hemos analizado en otras conferencias aquí en el Sechimex, es un país tan pequeño como Oaxaca, pero vean que mucho de su empleo está dedicado a crear los bienes y servicios del resto del mundo. México, ¿dónde se encuentra? Pues no en una posición tan mala, es decir, el resto del mundo demanda mucho empleo mexicano, la maquila, ahí está el guiño, ¿no? Pero bueno, aquí están, esos son los datos para el 96, 2001, 2006 y 2011. En el trabajo pueden encontrar desde el 96 de manera anual hasta el 2011. Entonces hay muchos datos que se pueden trabajar como series de tiempo para hacer modelos econométricos si les gusta. Pero bueno, el patrón sistemático que se refleja en estos datos es que no ha cambiado su posición, por lo menos China e India. México ha cambiado en términos de que cada vez necesita también empleo del resto del mundo. Vean la proporción, es 9.36%. Al mismo tiempo exporta empleos, es decir, no ha cambiado su posición en la red. Para que lo puedan ver mucho más fácil, con los indicadores que les platiqué, que es el indicador de demanda, el indicador de oferta y el indicador de posición, nos da un panorama diferente, o sea, un panorama más rico de la participación de estos países. Solo para recordarles, DI, el indicador DI es un indicador que mide la proporción de personas empleadas en el resto del mundo para la producción internacional de bienes y servicios para el país I. Es ese. Y OI es un indicador que mide la proporción de personas empleadas en el país y para la producción internacional de bienes y servicios para el resto del mundo, ambos indicadores como proporción del empleo total mundial. Nos da un panorama diferente. Por ejemplo, si DI es menor o igual que el promedio, significa que el país determinado demanda poco empleo externo, ¿sí? Entonces aquí pueden ver ADI
hasta abajo de esa columna pueden ver el promedio. Entonces, si este indicador es menor o igual que este promedio, significa que el país demanda poco empleo externo, ¿sí? Si es mayor que el promedio, significa que el país en cuestión demanda mucho empleo externo. Entonces pueden ver el patrón que hay, por ejemplo, que va acorde con la tabla anterior. China demanda poco empleo externo, y eso se mantiene a lo largo de este periodo. Por ejemplo, del 96, hay unos cambios interesantes en el 2000, en el 2001, y a partir de ahí va cambiando su composición, ¿no? A diferencia de los anteriores. Por otro lado, el indicador OIJ, si este indicador es menor o igual que el promedio, significa que el resto del mundo demanda poco empleo de este país. Si es mayor que el promedio, significa que el resto del mundo demanda mucho empleo de este país. Entonces pueden ver otra vez los indicadores. China es uno de esos países en los que tiene una posición estratégica no solo en la producción de bienes y servicios, sino en la generación de empleo, tanto de manera interna, es decir, para ellos, tanto para el resto del mundo. Hay un trabajo por ahí, creo que también en otro trabajo que realicé en el Sechimex, donde se analiza la relación entre estos dos países, no tanto en la red, pero haciendo más énfasis en estos dos. Y por último, la posición nos dice la importancia del país determinado en cada uno de ellos. Solo es para clasificarlos, es decir, no es otra cosa más que la diferencia entre DI y OI, ¿no? Bueno, pasemos a la parte interesante, que es la parte gráfica, para que la vean. Por un lado, vamos a ver México. Este se llama el grafo ponderado dirigido, o el grafo únicamente de la posición que tiene México en la red internacional de oferta y demanda de empleo. La explicación es la siguiente. El tamaño de los nodos, de los circulitos, como le llamaron alguna vez, de los nodos, es la importancia que tiene en la generación de empleo el país determinado, ¿sí? Entonces vean el tamaño, por ejemplo, de China, vean el tamaño de México, de Estados Unidos, de Alemania, destaca siempre la importancia que tiene la generación de empleo. Elemento número 2 es el color del nodo. Mientras más intenso sea el color, significa que ese país determinado importa mucho empleo, es decir, demanda mucho empleo del resto del mundo. Uno de los que genera mayor demanda es Estados Unidos, Japón, vean, aunque bueno, en este caso destaca este. El color implica que se demanda poco empleo del resto del mundo, entonces los colores van de claro a fuerte. Luego la posición a la manera de Prebisch, gracias al algoritmo que está detrás de la creación de esta gráfica, todos los países que se encuentran en los límites de la gráfica, o sea, en la periferia, usando los términos de Prebisch, son los países periféricos, mientras que todos los países que se encuentran en el centro, gracias a la ponderación de los indicadores antes expuestos, son los países más importantes, aquellos que nos hablaba Prebisch, ¿no? Los que tienen control sobre la red, ¿no? Ahora que lo pueden ver en pantalla, ocurren otra serie de indicadores que no les expondré por el tiempo, pero tendríamos que hablar de flujo, la importancia que tienen países como dealers, como países que se encuentran, no todos los países son periféricos en ese sentido. O sea, México, si ustedes se dan cuenta, se encuentra en la periferia, pero hay otros países en la periferia que tienen más relaciones con el resto de países que México. México aquí ustedes lo pueden ver, o sea, poco con algunos países. Entonces aquí crea que no todos los países son periféricos, a la manera de Orwell, cuando decía que no todos los animales son iguales. Entonces aquí igual. Entonces esta gráfica es para el 96. Vean cómo va cambiando la posición de México.
para el 2001, 2005, perdón, 2006 y 2011, ¿no? Entonces, vean, México no cambia mucho su posición, es decir, nos han dicho, súbete a las cadenas globales de valor, profundiza en el comercio internacional, maquila, haz cosas. ¿Cuáles son los beneficios? Muy pocos en realidad, no ha cambiado, no ha cambiado. Bueno, entonces, como pueden ver, entonces la evolución de México es muy interesante porque a pesar de que no es débil, no es un país débil en esto de las cadenas globales de valor y del comercio internacional, pero su posición estratégica no ha cambiado, es decir, permanece en el mismo lugar, por lo menos con los datos que sugiere, ¿no? El país que tiene mayor relevancia para México sigue siendo Estados Unidos. Y un poco, en el 96, del 96 al 2000, Japón también era otro gran aliado de México en este sentido de la oferta-demanda de bienes y servicios, oferta y demanda de empleo, pero en la actualidad la verdad es que ha roto muchos amistades en ese sentido y se ha concentrado en el mercado de Estados Unidos. Mientras que ahorita vamos a ver ahora la evolución de China. Bueno, con el 96 basta para darse una impresión eh, muy fuerte, ¿no? O sea, China no se encuentra, no, realmente no es de los países que se encuentran en el centro de esta red, es donde están los países clásicos, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, pero China está ahí. Tanto, recuerden, el tamaño del nodo es la proporción de personas empleadas en ese país para la producción internacional de bienes y servicios. ¿Ves? Ahí está, ¿no? En todos lados hay trabajo chino, ¿no? De manera directa y después lo podemos discutir de manera indirecta también. China no demanda tanto empleo como otros países, Estados Unidos o Japón. O sea, el empleo chino es más que suficiente para satisfacer su demanda interna y la demanda externa. Y lo que tiene China es que en términos de análisis de red, es un, es un puente y además también le llaman en términos técnicos hub, o sea, que está en una buena posición y además tiene buenos aliados, etcétera. Vean ahora en el 2001, la manera, o sea, es decir, del 96 al 2001 parece que no hay cambios, pero hay un desplazamiento. Hay una estrecha relación en el 2001 con Estados Unidos y Japón, es decir, Japón y Estados Unidos para poder satisfacer su producción de bienes y servicios, contratan de manera directa e indirecta empleo de China. ¿Sí? Es decir, no tienen que importar a estas personas, están allá en China trabajando para Estados Unidos y para Japón. En el 2001, vean, el desplazamiento va así, incluso va haciendo a un lado a Estados Unidos, con quien mantiene una gran relación, pero sin perder de vista al resto de la red. Vean, creo que no hay un solo país que no tenga empleo chino. Y por último, en el 2011, que es esta gráfica, salvo un país que está en la periferia, todos los demás países están conectados de alguna forma con China. El cambio es un poco, quizás no se observa tanto, pero China genera mayores relaciones en esta oferta y demanda con Alemania, con Estados Unidos, Japón, Rusia. Vean, por ejemplo, lo que les comentaba de que no todos los países periféricos son tan periféricos. Brasil, por ejemplo, tiene una posición en ese sentido que México mejor y más estrecha incluso que con China. Aunque, bueno, es importante también hacer énfasis en que no necesariamente refleja todos los acuerdos internacionales que hay estas gráficas, ¿no? Al final es una abstracción, pero estas abstracciones nos ayudan a comprender un poco mejor este panorama, que bueno,
siempre es importante hablar, rescatar a los grandes pensadores como Prebisch en ese sentido, donde lo había anticipado, ¿no? Hay países que están en el centro, otros en la periferia, ahora con estas formas de pensamiento actuales, es importante, bueno, estás en la periferia, pero ¿qué tan periférico eres o qué tan central eres? Eso es lo importante. Bueno, hay una parte importante que no viene en el documento original que les compartí, pero que viene en otro documento y parte de este también se platicó en otra conferencia en el Sechimex, si mal no recuerdo, que es la generación de empleo. Una vez que ya comprendimos dónde estamos en esta red, quiénes son nuestros aliados, quién nos demanda, a quién le ofertamos empleo, también es importante, bueno, al final, bueno, ¿cuál es la ganancia de participar en las cadenas globales de valor? ¿Cuál es la ganancia de estar en la red mundial de comercio? Al final eso es lo que siempre nos están vendiendo. Súbete, súbete porque se te va el tren y nosotros nos subimos, ¿no? Esa es la parte fea de quizás de este país. Nos dejamos impresionar, pero ahora, bueno, vamos a analizar un poco esta tablita, se las explicaré rápidamente. El coeficiente que se encuentra en la primera columna con signo negativo es cuánto empleo se genera en mi país por los efectos directos e indirectos hacia atrás. En ese sentido, de que yo al emplear personas fuera de mi país, ese otro país para quizás satisfacer la producción de algún bien intermedio particular, contrata personas de otro país y que pueden ser incluso de mi propio país. Ese es el efecto directo e indirecto que está reflejado en esta primera columna, es decir, cuánto empleo genera el país al resto del mundo. La columna con el signo positivo es cuánto empleo genera para el resto del mundo. Perdón, cuánto empleo se genera en mi país vía la demanda del resto del mundo. Y por último, el coeficiente que no tiene signo es el empleo total generado en mi país. Nada más. Entonces, por cada, lo voy a decir quizás un poco técnico, pero trataré de explicarlo. Por cada unidad adicional de empleo en mi país, gracias a que se encuentre inserto en la red internacional de oferta y demanda de empleo, este número es el empleo que se genera de manera directa e indirecta por oferta, por demanda, por todos los caminos para el país determinado. Es decir, en el 96, participar en este mercado internacional de empleo le generaba 1.08 empleos extras a China. Si vemos, y por ejemplo para Estados Unidos, 1.09. México en ese sentido era muy interesante. No se pueden comparar directamente en la primera tabla, pero los explico. Y participar, por ejemplo, para México, o sea, es decir, solo mirándose a sí mismo, el participar en el mercado internacional le generaba a México 1.17 empleos en ese sentido, ¿no? La pregunta siempre en estos trabajos técnicos es, ¿de dónde saco el punto 17 personas? ¿Es un brazo trabajando por ahí? No, es la parte abstracta que siempre debemos que discutir. Pero bueno, vean ustedes que siempre, este número, 1.17, si uno mira por fila, a lo largo para México va disminuyendo. ¿Qué significa? O sea, es decir, se crean muy pocos empleos. De 1.17 pasa a 1.16. Se pierde una décima ahí de empleo. Es decir, pues no hay muchos beneficios. Pero si miramos el caso para China, de pasar de 1.08 empleos, pasamos a 1.09, y luego 1.18, 1.13, es decir, el que China participe en el mercado internacional le trae grandes beneficios. Esa tabla, como decíamos, no se puede comparar, solo es para ver de manera horizontal a cada país. Para eso se utilizan los indicadores normalizados que están abajo, que es en términos de toda la red, cuántos empleos se generan.
para cada uno de los países, en términos de los demás. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, China genera, China genera 17 empleos en el 2000, en el 96. Es decir, cuando se generaba, por cada empleo que se generaba para satisfacer la demanda de bienes y servicios de China, en términos de participación de red, se generaban 17 empleos. Ahora sí podemos compararlo con el resto. Vean la cantidad de empleos que se generan en el 96 entre China y Estados Unidos y México, por supuesto. Ahora sí podemos ver, digamos, la verdad detrás de esos números. Para México apenas se generaba un nuevo empleo, el estar en la red. O sea, su posición hace que solo se genere 0.96 empleos por cada empleo nuevo, por cada persona que se integra en la producción de bienes y servicios en mi país, el estar en la red solo le genera 0.94 empleos. Vean, si nosotros seguimos por fila, en ese sentido de México, no hay grandes beneficios, ¿sí? O sea, en el 2011, que supongo que ahora con los datos quizás del 2015, ese número no creo que cambie tanto, es decir, apenas se genera 1.09 empleos debido a su posición en la periferia, a diferentes factores que obviamente no están reflejados en estos números, políticos, etcétera, ¿no? Pero, y vean el caso de China, no se mantiene, es decir, es bastante estable, pero el que genere esa cantidad de empleo para, de manera directa o indirecta, habla de una economía que es capaz no, de que tiene relaciones estrechas no solo de manera externa, sino de manera interna, porque al final estos números también hablan de la forma en que está el mercado interno, ¿sí? Es mucho más consolidado el mercado de China, de Estados Unidos, de India en este caso, que el mercado interno de oferta y demanda de empleo para México. Pero bueno, déjenme ver, creo que aquí me mandaron algo, pero desapareció. Pues bueno, este trabajo, como les comenté, se llevó a cabo gracias a una beca en el Sechimex. Es un trabajo extenso en 3 partes. Dos de ellas están ya publicadas. La otra todavía está en dictamen, que tiene que ver con esta última parte de cuánto emplea ahora sí, cuáles son los beneficios de participar en las cadenas globales, si nos convienen o no. Y las siguientes son las conclusiones en términos generales, ¿no? Básicamente, para México, el 8% del total de empleo que se tiene se utiliza es de origen externo, ¿sí? Y el restante es de origen interno. China, en cambio, es una proporción muy pequeña, ¿no? Es el 1.13% de empleo externo que viene de diferentes regiones del mundo. Algunos países quizás sean más, algunos menos. La mayor parte viene de Estados Unidos, pero es un país que logra eh, satisfacer sus necesidades de empleo. En promedio, el 14% del empleo en México es para satisfacer la demanda externa. Esa es la parte interesante, ¿no? Y el resto es para la demanda interna. Y vean, en el caso de China, solamente la décima parte de la población, en términos, en promedio, en este periodo de análisis, es para satisfacer la demanda externa de bienes y servicios. Sería interesante también ver los datos para otros países. Ahora, aquí hay una pregunta interesante, pero déjenme poner el chat aquí porque no me estorba para verlo, pero bueno, de forma sistemática, el empleo de México se ha hecho cada vez más dependiente de la demanda internacional de empleo, ¿sí? Es decir, para satisfacer el empleo en México, o sea, para que los efectos sean benéficos, se ha hecho más dependiente de la demanda de bienes y servicios del resto del mundo. Cada vez maquila más, ¿no? Tendríamos que hablar sobre eso.
pero no le está trayendo, o sea, hay cada vez más personas empleadas en eso, satisfacer la demanda internacional, pero no le genera mayor empleo interno, ¿sí? No tiene esos efectos, que tendríamos que hablar también de los efectos que tiene en términos de generación de ingreso. Aquí solo es generación de empleo, entonces hay que hablar también de la generación de ingreso. Eh, Básicamente, importancia. La importancia de China es del 8% para China y del 3% para México. Y cada vez disminuye la importancia que tiene. De repente, en alguna exposición, me preguntaban si habría pues que entonces México se salga del comercio internacional. Pues eso es algo, no. El problema es, supongamos que México sale de esa red, desaparece. El problema es el mercado interno siempre, ¿no? De, de trabajo de todo tipo, especializado y no especializado, no está tan consolidado como para poder satisfacer esa producción. Entonces, no podemos decirlo. Pero bueno, el participar en la red sí genera un beneficio pequeño para México, pero creo que debería haber otra dirección en ese sentido, sobre todo tener política exterior y en México y política interna también, ¿no? En esos casos, sobre todo ahora de política contracíclica, ¿no? Estamos en una posición tan complicada, pero bueno, por lo menos este trabajo técnico que se realizó con amor en esta estancia, han salido varios trabajos, ya ha sido utilizado en algunos trabajos. Les agradezco mucho su atención. Pasaremos a las preguntas, a ver qué tal. Por ahí vi una muy interesante. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Enrique Dussel y déjenme terminar de compartir esto. Fantástico. Muchísimas gracias, Manuel. Y entonces, perdón ahí por la interrupción, pero bueno, estamos acá todos en vivo y directo. Eh, a ver, un par de comentarios, preguntas, yo creo que por lo menos para una, si no es que dos o tres rondas, ¿no? No te preocupes por el chat, porque pues no más tenemos dos ojos, así es que y un cerebro y el multitasking creo que es reducido en el caso de todos. Pero mira, a ver, un par de comentarios por parte de Yolanda Trápaga, a quien conoces bien, qué recomendaciones de política para México pudiera tener este tipo de análisis. Rafael Vaquera se suma, yo te diría, a esta pregunta de propuestas de política. Incluso hay varios comentarios y esto tiene algo que ver o pudiera tener alguna implicación para la pandemia actual, ¿no? No Sí, sé si te atrevieras ahí a hacer algún vínculo. Eh, Después pregunta también, a ver, está acá Beatriz Gómez, dice, en fin, que sería interesante tener el trabajo y no solo la liga, la revista. Yo ahí te pido, en fin, si tienes ahí el documento como tal, sería interesante. Después, yo te diría, a ver, otras preguntas. Está también una pregunta de Rubén Arturo sobre la confiabilidad de los datos de China, larga discusión, ¿no? Después la pregunta también de Alberto Ramírez, si hay proyecciones de que con base en este tipo de análisis México se pudiera orientar hacia el centro y salir de esta periferia con base en la discusión que tú haces de Prebisch y otros, ¿no? Yo te diría, estas serían primeras preguntas y después por ahí hacemos una segunda ronda. Yo también tendría ahí algunos comentarios y seguramente se sumarán otros, ¿no? muy bien, muchas gracias. Bueno, además me sorprende cuántas personas hay, que eso es bastante interesante. Hay más ahora que en mis clases
en línea que tienen que asistir en el sistema de universidad abierto, pero bueno. Les compartí las dos ligas, primero la liga directa de la revista y el artículo también en PDF, están al final del chat, ahí pueden consultarlo, está el trabajo, el título completo. Tiene algunos errores sobre integrado en una red tan compleja como esta, en el sentido de que todos los países tienen relación con otros, es que en términos de transmisión de ciclos, siempre se hacen, no todos tienen los mismos efectos. Es como personas que son más grandes, hay unos más jóvenes, hay unos que son jóvenes, pero no tan bien de salud. Entonces, si alguien se contagia, no todos sufrimos las mismas consecuencias. Entonces, en este trabajo de sistemas complejos simultáneos, se pueden crear muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con el rompimiento de eslabones, el rompimiento de aristas, de relaciones. Siempre el que México rompiera relaciones con Brasil parece que no tuviera, pues, razón, no es tan importante, pero es relevante para la reconfiguración de toda la red. Entonces, cuando los países que están en el centro hablan, Estados Unidos, por ejemplo, de cerrar fronteras, reconfigura toda la red. Eso es interesante. Eso y trae efectos tanto benéficos como nocivos. Benéficos en el sentido de que aquellos países que se encuentran en la periferia y que son suficientemente fuertes pueden cambiar de posición rápidamente, ¿no? Por eso en algunos trabajos de la CEPAL, del CECHIMEX, que dice, bueno, México debe mirar a otros lados, ¿no? De hecho, esta es la razón por la que existe el CECHIMEX, las relaciones que tiene que haber con China. Y China en muchas ocasiones le ha dicho a México, oye, pues te abrimos las fronteras, hay que hablar de negocios. Al final es eso, hablemos de economía. Otros países también se han sumado, Rusia, Japón, Corea, países de Asia e incluso de Medio Oriente, dicen, oye, México, podemos hacer otras cosas. Entonces, la pandemia lo que tiene es que sí, en efecto, va a cambiar nuestras cuestiones interpersonales, pero también las maneras en que se hace economía. Es muy interesante porque ahora se ha reactivado a nivel internacional, por lo menos para México, la importación de cerveza, ¿no? Eso es algo interesante, pero bueno. Entonces, y ahora con una pregunta que hacían, con este tipo de modelos se puede jugar para mirar al futuro, para hacer proyecciones económicas de qué sucedería si se crean o se destruyen aristas que representan esta oferta y demanda de empleo. Entonces uno puede hacer, jugar con ello y ver cómo la manera en que se va transmitiendo algún efecto. Como les había comentado, lo interesante de ver es quiénes son, cuánto, cuál es el efecto, la magnitud y cuánto tarda en generar, ¿sí? Es como mover, si han jugado ustedes con una telaraña y le pican en alguna parte de la telaraña, empieza a moverse. Pues de igual forma aquí se puede ver este efecto. Una pregunta que sean que si son confiables los datos de China. Esa es una pregunta también, ¿son confiables los datos de México o de cualquier país? Siempre. Entonces, la parte del economista siempre, nosotros somos muy tomadores de datos. Confiamos en que las instituciones nos hablan o con la verdad y esos números que reflejan un pequeño pedazo de la realidad son confiables o, como dicen, estadísticamente significativos. Entonces, estos datos pues bueno, al final son tomados de una gran institución que lleva años en la creación
de tablas internacionales que se quiebran la cabeza tratando de homogeneizar datos, podemos confiar en ellos, ¿no? Hay otras fuentes para datos de este tipo, son más o menos homogéneos, ¿no? Siempre tienen algunas discrepancias estadísticas, pero se pueden confiar. Entonces, yo creo que refleja bastante. En algunos otros trabajos que hemos utilizado datos de otras bases, son muy congruentes, no hay mucho cambio. Luego aquí Yolanda, la querida Yolanda Trápaga, que aún no he podido ver para abrazarla, dice ¿qué recomendaciones de política para México puede hacer a partir de este análisis? Una es que el problema es fortalecer sus lazos. Como lo podíamos ver en las gráficas, México se encuentra en la periferia. Está bien. El problema de México es que no tiene relaciones, o sea, es decir, este análisis ahora es de empleo, pero también si uno lo ve en términos de valor agregado, de mercancías, no tiene relaciones con otros países, están vecinos, o sea, es mirar hacia el sur, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, o sea, esos países pequeños en el que muchos dicen, pero ¿para qué hacer relaciones con estos? Miremos a los países periféricos que están en Asia, a los países periféricos que están en Europa. Ellos sí hacen relaciones con otros países. Es decir, aquí no hay grande ni pequeño. Y es importante esas relaciones, ¿no? Que son recomendaciones que otros investigadores e instituciones han realizado. Si quiere México fortalecer sus relaciones comerciales y que éstas tengan beneficios, tiene que mirar a otros países. También la parte quizás más importante es fortalecer el mercado interno, ¿no? Esa es la gran... mirar otra vez a eso. No se trata de la sustitución de importaciones, como era el viejo eslogan. No, eso no es, porque no hay país que pueda satisfacer su propia demanda de bienes y servicios, de empleo, ¿no? No es posible, pero sí tiene que volver a reestructurar muchas relaciones que se han perdido en el trabajo, ¿no? Estas instituciones, bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, fortalecer el mercado externo con relaciones nuevas o sólidas y el mercado interno, que es la parte más complicada. Y en este panorama, sí es importante la inversión pública. Eso es algo que se ha mantenido lejos. Revisando los datos, de repente uno se espanta y pierde uno el sueño porque no hay inversión, ¿no? No hay estrategias para combatir la pandemia en términos de sus efectos en economía y mucho menos ahora pensando en su posición en una red que para muchos pasa desapercibida. Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí. ¿Son confiables? Me sumo a la pregunta. ¿Qué debo hacer? Yo creo que esas son las... Bueno, y había preguntas, hay varias vinculadas al COVID, ¿no? Sí, Este, bueno. sí, aquí, de repente se cortó. De un rol importante. Sí, aquí hay una pregunta que decía Obdulia, que si el rol de las importaciones, un rol importante de las pequeñas empresas. El mercado interno es, como siempre le digo a mis estudiantes y al final el economista siempre está hablando de mercados y ese mercado, ese espacio físico que puede ser físico o virtual, en lo más pequeño es el comercio, la interacción entre dos personas, que puede ser físico o virtual. Ese es el mercado, esa es una pequeña empresa, desde de fortalecer el mercado con la producción interna de
de mercancías. Estoy pensando ahorita afuera que venden verduras de mi casa. Es comprar en esos mercados, no ir a las grandes transnacionales, sino fortalecer ese mercado interno, ¿no? Eso es le llaman ahora la economía social. Es- Sigue siendo muy importante para reactivar la economía, ¿no? Siempre pensamos, de repente viene el término técnico de una empresa, de un empresario. El verdadero empresario, quizás a la manera de Schumpeter, era aquel que está generando nuevas estrategias, nuevos productos, que trata de generar lo que nosotros conocemos como empresas. Generalmente es la reproducción de los mismos bienes y servicios, únicamente con una etiqueta nueva, ¿no? En vez de vender Coca-Cola, vendo Pepsi. En vez de vender Pepsi, vendo Big Cola, ¿no? Hay otras cosas interesantes. Está bien. Manuel, a ver, yo te diría dos o tres preguntas adicionales para una segunda ronda por parte de Francisco Valderrey. Él señala ahí si hay la posibilidad de tener acceso a información más actualizada. Tal vez valdría la pena ahí hacer referencia sobre la fuente de este análisis, ¿no? Rubén Arturo habla sobre el TEMEC y la relación México-China. Yo ahí los invito mucho a revisar la información que existe en el CECHIMEX, muy puntual, yo les diría a mayo del 2020, sobre cómo México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, razones, discusiones, debates. Mi pregunta, Manuel, por mi caso, yo te agradezco mucho ahí, en fin, los múltiples guiños, como dices, que creo que son muy positivos para investigadores, estudiantes, tesis, ¿no? Yo creo que hay muchas vetas para permitir un análisis más puntual. Yo lo que hubiera esperado en términos de fuego amigo, yo te diría, es distinguir más tu trabajo de los trabajos que ya existen, ¿no? Es decir, tú por ahí hiciste referencia a diversos trabajos, incluso el Sechimex, incluso algunos que yo he realizado, en fin, con resultados ya muy puntuales y yo te diría hasta estimaciones un poco ilusas, dirás tú, hasta el 2017 con base en las matrices, asumiendo que el ceteris paribus para el periodo 2011-2014, ya existe información hasta el 14 con base en las matrices de insumo producto. Ahí la distinción, yo te diría, entre lo que ya existe, la revisión bibliográfica, me parece fundamental, ¿no? Con los trabajos que ya existen, ¿no? Eso sería todo por mi cuenta, revisando acá, digo, hay algunos comentarios adicionales. Rubén Arturo, muy activo, muchas gracias, ¿no? Sobre temas también de inversión en ciencia y tecnología, valor agregado, creo que ahí las matrices están más bien acotadas, pero bueno, tienes tú el micrófono y tenemos un problema técnico ahí, yo lo lamento mucho, pero la DGTIC parece que por alguna nueva razón, digo, no somos del todo novatos en esto, pero nos está restringiendo el tiempo de la conferencia, cosa que no es responsabilidad nuestra, y tenemos ahí un relojito que nos dice que tenemos 4 minutos con 7 segundos y puede ser que nos volvamos a desconectar. Eh, Perdón, trata, si no, tal vez de ser breve para no desconectar a todos y volver a conectarnos y tal vez terminar en estos 4 minutos, ¿no? Manuel, Muy adelante. bien, muy bien. Sí, bueno, en efecto, en este trabajo aparecen algunas referencias de los trabajos que hizo el Sechimex. Eso era la parte interesante. El otro trabajo que todavía no conocen, que es la parte donde son los efectos directos, la generación directa e indirecta de empleo, ahí es un poco más concentrada. Esta era la introducción a esta parte para no repetirla en otro trabajo. Entonces, una vez que esté, se los voy a compartir para que lo tengan.
Y, por ejemplo, una pregunta rápida aquí de Rubén es invertir en ciencia y tecnología. O sea, eso es algo que en 20 años no sea, la inversión en ciencia y tecnología ha caído. Yo nací, tengo 40 años y esos 40 años las he vivido en crisis siempre. Es importante la inversión social y si es en ciencia y en arte. Esos son los dos elementos importantes que siempre que van a ayudar a fortalecer no solo como comunidad, sino en términos económicos. Y por supuesto, este tipo de análisis se puede usar para otras cosas, proyecciones, para tesis, trabajos. Entonces los invito a que se acerquen al Sechimex, donde pueden encontrar esa oportunidades para realizar tesis o trabajos de esta índole, donde pueden consultar estas metodologías, por supuesto con su servidor. Y bueno, agradezco mucho la invitación del doctor Enrique Dussel para exponer este trabajo, a todos los participantes que agradezco que estén escuchando. Ojalá que puedan leer el trabajo y estamos en contacto a través del correo. El doctor Dussel también tiene otros datos, teléfono particular y cosas que podemos discutir. Pues yo les agradezco antes de que se acabe el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Y de nuevo, no terminamos la discusión con la presentación. Manuel ha sido muy amable de darnos esta información. Vamos a subir el PowerPoint y yo creo que hay muchos guiños que nos invitan. Y continuamos y están invitados para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Un abrazo a todos y gracias, Manuel, de nuevo, ¿no? Al Chao. contrario.